Estados Unidos y la maquinaria que tuvo que movilizar a lo largo de esos años de guerra para apoyar el triunfo final de los aliados o ser demasiado exhaustivo, pero en 1943, por ejemplo, se produjeron 85.000 aviones de todos los modelos, una cantidad que duplicaba la del año anterior, lo cual indica a qué nivel estaba funcionando la industria norteamericana. Y también la producción de aviones pesados superó la del año precedente. Se fabricaron 29.000 aviones de bombarderos en 1943 contra o frente a 12.600 solo en 1942. Y el tonelaje de las construcciones navales en este mismo año, 1943, fue de 19 millones contra solo 8 el año pasado. Ahora vamos a oír el himno americano. Please be seated. Order! Hard! El orden de salud a la bandera. Y ahora van a comenzar los discursos. Primero hablará un veterano, ¿verdad, Ángel? Sí, está previsto que sea Frederick McIntosh, que fue un piloto, intervino en 104 misiones desde su base que estaba en Inglaterra. Nos llegan tan nítidas las órdenes que casi nos quedamos con intención de cumplirlas, ¿no, Ángel? No, Hablará primero el señor Salikashvili. El jefe de la Junta es el jefe de Estado Mayor. Vamos a escuchar la traducción al español de las palabras de Salikashvili. Señor Presidente, distinguidos huéspedes, honorables veteranos. Lo que comenzó al amanecer en 1 de septiembre de 1939, cuando 5 de los ejércitos de Hitler pasaron las fronteras, lanzando a Europa hacia la oscuridad, la muerte y la destrucción, de tal forma como no había sido nunca conocido en el mundo. Por fin finalizaba el día EVE del 8 de mayo de 1945. Qué bien puede encajar el que finalice la guerra en Europa en primavera, en un día muy parecido a esta jornada de hoy. Era el final de 5 años, 8 meses y 7 días de una larga y oscuro invierno, de tanta muerte, tanta destrucción que nos anula la mente y nos impide el poder mantener un informe correcto de los acontecimientos. En aquel día ya no quedaban lágrimas, ya que habían quedado anuladas
en los campos de batalla, en las ciudades, demasiados para poder recordarlos todos, y en campos de concentración que siempre quedarán inscritos a fuego en nuestras conciencias. Pero aquel día 8 de mayo no solo supuso el final de una era terriblemente cruel. Además de todo esto, fue el comienzo de una época, de unos tiempos para la renovación. Fue el comienzo de una época y de unos tiempos para la esperanza recientemente encontrada. Una temporada y una época para repensar y volver a considerar la reconstrucción, el plantar árboles y el plantar asimismo sueños. En esta jornada, 50 años después de aquel glorioso día de primavera en Europa, nos reunimos para conmemorar aquella efeméride y además para pagar tributo a todos los veteranos, a todos aquellos hombres y mujeres, con uniforme o no, procedentes de todos los países, que se dieron de una forma tan extraordinaria y que sacrificaron los futuros, sus fortunas. De hecho, sacrificaron incluso sus propias vidas. Ustedes, los veteranos que se encuentran hoy aquí reunidos, y muchos otros millones, al igual que ustedes, lucharon para crear naciones libres. Y en la actualidad somos efectivamente libres. Luchamos para traernos la paz y seguridad. Y en la actualidad, hoy, estamos en paz y tenemos y disfrutamos de seguridad. Han unido a todas nuestras naciones. Y en la actualidad, como es así, como viene ocurriendo desde aquel momento, una gran familia transatlántica, grandes amigos y aliados. Estos monumentos los conservaremos en todo caso, contra viento y marea. Y querría presentar ante todos ustedes al representante de esos millones de norteamericanos que lucharon con esa valentía tan extraordinaria para liberar a Europa. Porque incluso antes de Normandía, hasta el día voló 104 misiones de combate, escoltando a muchos bombarderos todos los días hacia el centro, hacia el corazón de Europa. Como puede verse en todos los caídos, eran misiones muy duras, algunas más que las otras, como si intentase llegar a casa en su B-47, cuya carlinga había recibido innumerables golpes y que podía seguir controlando a pesar de todo esto. Al mencionar su nombre, trae nuestro reconocimiento. Se debe a que es otro gran patriota con el mismo nombre, su esposa Elizabeth, el veterano del Teatro del Pacífico, que presentó a nuestro presidente el año pasado en la ceremonia del Monumento a los Caídos. Y ahora, señoras y señores, tengo el honor de presentar a este patriota ante ustedes, este gran norteamericano, el hombre del ejército que con tanto valor y tan noblemente sobrevoló los cielos de Europa, el teniente coronel Friedrich Mackintosh. Después de estas palabras del presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Saakashvili, interviene efectivamente el veterano Friedrich Mackintosh, representando a todos los que intervinieron, todos los americanos que intervinieron. Muchas gracias, general Saakashvili, por sus amables palabras. Presidente Clinton, secretario Perry, otros miembros del gabinete que aquí se encuentran, compañeros veteranos, estéis donde estéis, señoras y señores. El diccionario Webster define el orgullo como sentir o manifestar orgullo, y nos da además un ejemplo: orgullo por el propio país. Al ser un veterano representante del Teatro de Operaciones Europeo, TO, me sentía en aquel momento entonces, como les aseguro, me siento hoy también, un gran orgullo al poder llevar adelante y dirigir al personal norteamericano que luchaba en tierra extranjera
conjuntamente con nuestros aliados. Hace 50 años, hoy, yo hice la maleta y dejé el 56 Grupo de Combate de Inglaterra para una misión temporal en Alemania. Aquí tenía que intentar recuperar aviones alemanes y equipo. Todo tenía que ser enviado a Estados Unidos para ser estudiado. Durante toda la semana habían habido rumores de una posible cese de hostilidades. Sin embargo, los teletipos estaban silenciosos en cuanto a dejar de lado las operaciones y volver. Bastantes personas de mi escuadrón, bueno, pues me llevaron hasta París, donde tenía que llegar para recibir instrucciones. A medida que pasábamos la costa francesa, podíamos ver la destrucción de la invasión sobre las playas de Omaha, de Utah, que había tenido lugar a menos de un año. Todavía podíamos ver parte del material que allí estaba y de los aviones dañados al aterrizar a medida que el señor O'Brien y su grupo sobrevolábamos aquella zona. Brevemente y frecuentemente llegábamos a un punto en el que el día de mi grupo de combate había estado en la parte oeste de la invasión contra los posibles invasión por aire de los alemanes. Aquella noche en París, la familia francesa con la que yo estaba alojado insistió en que les acompañase a través de todas las zonas de París, viendo sus ríos, y a medida que se ponía el sol y la ciudad se oscurecía cada vez más, muchas otras personas llegaron a esta zona y estábamos casi hombro con hombro, la multitud, y de repente una gran explosión y un haz de luz y una sola luz que se dirigía hacia las nubes y que brilló sobre la bandera tricolor, sobre el Arco de Triunfo. Una segunda luz iluminaba la Torre Eiffel. Y con aquello la población francesa explotó, bailando, cantando en las calles. Esa paz que tanto tiempo habían esperado por fin había llegado. El día VE había llegado y la guerra en Europa había finalizado. Hubieron luces, fuegos de artificio en toda la noche y empezaron a verse luces por todas partes a medida que París de nuevo se convirtió en la ciudad luz. Más tarde supe que el acuerdo había establecido las 11 de la noche como la hora del alto el fuego. Uno se sentía agobiado a medida que los franceses me abrazaban, me daban la mano, agradeciéndonos lo que habíamos hecho los norteamericanos para ayudarlos. Y recuerdo en aquel momento haber pensado, gracias a Dios, que la matanza aquí ya ha pasado. Y debo además admitirles que no sé qué tipo de celebración, de haber alguna, habría en Oakland, en California, en la avenida 86. En este momento, a medida que rememoro todas estas cosas y los sentimientos que entonces tenía, pienso y sigo sintiendo el enorme orgullo de ser norteamericano, orgullo de haber luchado por una causa en la que todos creíamos, y mi sentido del orgullo no ha disminuido desde entonces en el medio siglo transcurrido desde aquella fecha. El señor Lincoln lo ha dicho muy bien en Gettysburg, y yo le cito textualmente: para nosotros, los que estamos vivos, debemos dedicarnos al trabajo no finalizado por el que ellos lucharon y que hasta ahora tan noblemente han llevado a cabo. Y yo acabaría compartiendo mi creencia en que la democracia, tal y como la conocemos y practicamos, puede ser una forma de vida muy cara, muy costosa, que a veces hay que pagar exclusivamente a través de la vida humana, de las vidas humanas. Pero los documentos que se encuentran nos dan tanto dirección como protección en su estructura y nos garantizan la libertad de expresión en este mismo documento que autoriza a unas fuerzas de defensa y designa la responsabilidad a nuestros más altos oficiales como nuestro comandante en jefe del ejército. Con ciudadanos norteamericanos y veteranos, tengo el honor de presentar a nuestro comandante en jefe, el presidente de nuestros Estados Unidos, William Jefferson Clinton. Ha sido la intervención de McIntosh, teniente coronel,
veterano en representación de todos los que participaron en la guerra. Y ahora será Clinton quien hablará durante unos 15 minutos. Muchas gracias, Coronel McIntosh, por esas palabras extraordinarias y el extraordinario servicio que ha prestado usted siempre. General Marcasvili, secretario Perry, secretario Brown, Coronel Sampson, miembros del Congreso, miembros de las Fuerzas Armadas, distinguidos huéspedes, veteranos norteamericanos y muy especialmente a nuestros veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que son nuestros más honorables invitados. Hace 50 años este día la guerra cayó en Europa, las ametralladoras callaron y todo el continente se elevó. La libertad se regocijó. Llegamos ahora a los 50 años de aquel acontecimiento a recordar su triunfo, a recordar su sacrificio y dedicarnos todos nosotros a los ideales por los cuales lucharon y para los que tantos y por los que tantos murieron. El día de la victoria en Europa, desde las playas de Normandía hasta las puertas de Moscú, 40 millones de seres humanos perdieron sus vidas en la Segunda Guerra Mundial. Esta tremenda cantidad, este número enorme, incluyen millones de tragedias humanas, los soldados destruidos, los prisioneros que cayeron por la enfermedad y el hambre, los niños que murieron en los bombardeos de las viviendas y familias enteras exterminadas a través de la sangre de la vena de los hombres y tantos como fueron heridos tanto física como mentalmente o emocionalmente. Sobrevivirían, pero sus vidas habrían tomado un rumbo nuevo para siempre. Al final de la guerra, un niño de 8 años y que era ya un veterano de los ataques aéreos, se le preguntó qué quería ser cuando fuera mayor y contestó con una palabra: vivo. Los norteamericanos, muy seguros en nuestro continente y con los recuerdos de la última guerra, estábamos deseosos de entrar en la contienda, pero tenían y les vieron el valor de los británicos llevar esa antorcha de libertad en la noche oscura en Europa, así como su pasión por la libertad, con el orgullo del liderazgo del presidente Roosevelt y provocados últimamente por la infamia de Pearl Harbor. Los norteamericanos entraron en guerra. Fue un esfuerzo enorme, muchos héroes, millones de héroes aquí en nuestro, que construyeron aviones, camiones y que llevaron a los ejércitos a la batalla. Tenían que conseguir toda suerte de metales para construir toda la maquinaria, los explosivos, y plantaron 20 millones de árboles, de plantas, para conmemorar esto. También consiguieron comida y también ropa, y el presidente Roosevelt de ahí en adelante les animaba. Hubo un frente y una batalla, les decía, donde todos los de los Estados Unidos, todo hombre, mujer y niño, está en acción. Ese frente está aquí, precisamente, en nuestro hogar. A través del océano, sus padres, hermanos, hermanas, hermanos, amigos, dieron los mejores años de sus vidas a la terrible lucha de la guerra. Algunos estaban entre los líderes más extraordinarios que nuestro país o el mundo hubieran podido conocer: Eisenhower, Marshall, Bradley, Patton. Pero sea cual fuese su nivel, todos los soldados, cada enfermera, todos los médicos, héroes que llevaron la bandera de la justicia en la batalla por la libertad. Algunos de estos hombres se encuentran hoy aquí con nosotros. El caballero que me ha presentado, Frederick McIntosh, era entonces teniente del ejército de los Estados Unidos, de la aviación. Hizo 104 misiones aéreas. Sus bombardeos del día V aclararon el camino. Robert Cantillama, otro veterano, con los
Regimiento 447, que por último pasó a través de la línea gótica italiana después de 5 meses de un asalto verdaderamente feroz. Otro, Anna Connelly Wilson, una enfermera que atendía a los soldados norteamericanos llevando gasolina y munición a las manos de nuestros aliados rusos. Y otro más, Aden Maguire, un experto en demolición de la Marina que llegó a la playa de Omaha por delante del asalto, limpiándolo de minas, etcétera, bajo un fuego cruzado del enemigo. Y otro, George Ellis, marinero, guardacostas, que tenía que proteger la marina mercante, facilitando alimentos y aprovisionamiento de Estados Unidos hasta Europa. Joseph Cahill, teniente con el 674 batallón de tanques, de carros de combate, que veía para ayudar cuando la batalla de los Bulls. Y el padre, el capellán Francis Sampson, un capellán que se lanzó en paracaídas en Normandía y después en Holanda, fue herido, capturado, pero que se las arregló para escapar. Por su valor y por todo lo de sus hermanos y hermanas en las armas, América encontró la fuerza para derrotar a las fuerzas del fascismo, y en la actualidad nosotros, los hijos e hijas de su sacrificio, les decimos gracias y bien hecho. Yo pido a todos los veteranos de la Segunda Guerra Mundial se pongan en pie para recibir el reconocimiento de todos nosotros. Durante las últimas semanas de la contienda, el ejército norteamericano liberaba pequeños pueblos, grandes ciudades de aquella enorme pesadilla. Las señales de amor y gratitud que recibieron las recordarán el resto de sus vidas. En el país bávaro, Colonel Bill Ellington iba contra el enemigo y hubo un niño adolescente que iba hacia este carro de combate gritando. Era un joven judío polaco, Samuel Kisar, que había sobrevivido a 4 años en Auschwitz y en otros campos de concentración, pero que por el camino había perdido a toda su familia. Samuel Kisar vio el tanque y las estrellas de toda esta. El niño cayó de rodillas y repitió una y otra vez las pocas palabras en inglés que su madre le había enseñado. Dios bendiga a América. Dios bendiga a América. Y Ellington, el hijo de un esclavo, elevó al niño y lo llevó al abrazo de la libertad. Bill Ellington murió hace algunos años, pero Samuel Fisher, ahora ciudadano norteamericano, está hoy aquí con nosotros y querría preguntarle que se pusiera en pie como recordatorio de lo que aquella guerra ocurrió en aquella guerra, de lo que significó aquella guerra. La saga de esperanza surge de las cenizas de la comprensión, los campos de muertes nazi y las campas y los crematorios y la capacidad para el mal. Los supervivientes tenían una pregunta que hasta este día nunca hemos logrado darle contestación. ¿Cómo pudo haber ocurrido todo esto? Pero a las 2:15 de la madrugada, en Francia, en una pequeña escuela, los alemanes firmaron su capitulación incondicional en este día. Hace 50 años, las noticias de la victoria se supieron y hubo una emoción y un río de alegría. Las capitales liberadas de la Europa occidental estaban en júbilo y había banderas
y unas personas que lo celebraban con los ojos húmedos por las lágrimas. La gente quitaba las cortinas oscuras y dejaron que la luz de la paz brillase sobre el cielo de Moscú. Enormes proyectores de luz rompieron la oscuridad de la noche con un saludo de 1000 salvas. Allí también hubo millones que se lanzaron a la calle, pero su alegría se veía oscurecida por el sacrificio enorme de su país, porque 1 de cada 8 ciudadanos soviéticos había caído en la contienda. 27 millones de personas. Prácticamente en todas las mesas, en todos los hogares, había un lugar vacío. En Londres, donde una gente valiente aguantaron las horas más oscuras de la guerra, con bombardeos en toda la ciudad, y en el Palacio de Buckingham, en el balcón, el presidente Churchill se dirigía a las multitudes, incluso con su silencio, y después hizo un gesto y la multitud dio un alarido de triunfo. Esta es vuestra victoria, les decía Churchill, y la gente del Reino Unido le contestaron como uno solo: no, es la suya. Por supuesto, ambos tenían razón. Aquí, en nuestro propio hogar, el monumento Washington, en la Estatua de la Libertad, hubo luces por primera vez desde Pearl Harbor. Nueva York, en el día de 4 de julio, se celebraba como el día de fin de año. Las gentes cantaban, bailaban y danzaban por las calles en una imagen que viajó por todo el mundo. Un soldado cogió a una enfermera en sus brazos y la besó con todo el entusiasmo y juventud de una gente que olvida durante un momento las cargas terribles de ser adultos. En una oficina, el presidente Truman se dirigía a todo el país diciéndoles: esta es una hora solemne pero gloriosa. Solo desearía que el presidente estuviera aquí para ser testigo de esta jornada, donde millones de norteamericanos comparten esta convicción, pues en sus horas más oscuras el presidente Roosevelt nunca se desesperó y animó a los norteamericanos a luchar y ganar en la guerra, porque era también su victoria y por tanto la comparte. Fue una victoria norteamericana, pero nuestro trabajo no finalizaba aquí. En el Pacífico la guerra continuó. Durante los 3 meses, entre el día VE y el día J, hubo muchos hombres y mujeres que perderían sus vidas en aquella batalla. Después de la rendición de Japón, ¿quién podría acusar a los norteamericanos de querer irse de los puentes al frente nuestro, de nuestra casa? Pero después de ganar la victoria más crucial y más difícil de la historia de nuestro país, nuestros líderes estaban decididos a no repetir los mismos errores del pasado, así que aceptaron los nuevos retos con una nueva confianza, y esta generación extraordinaria de norteamericanos empezaron el plan Marshall, la NATO, creando las instituciones y dando los recursos y la visión necesaria que durante medio siglo ha dado prosperidad y seguridad a Occidente, y han traído a nuestros antiguos enemigos a la vida y a una verdadera colaboración con todos nosotros, y sobre todo la fuerza militar que ha mantenido el totalitarismo, el fallo del comunismo y la determinación tan heroica de la gente de tener su libertad incluso durante la Guerra Fría. En la actualidad tenemos que conseguir obtener inspiración de esta generación tan extraordinaria a la que rendimos aquí honores, una generación que ganó la guerra y después se aseguró de que no íbamos a perder la paz, una generación que comprendió nuestro destino que está ligado inexorablemente al de otros países, una generación que creyó que nuestro poder y las bendiciones de la libertad democrática tiene también grandes responsabilidades por las que luchar y trabajar para el bien común. Por tanto, permítanme decirles de nuevo a la generación que ganó la Segunda Guerra Mundial: en este 50 aniversario, en nombre de los norteamericanos, nosotros les decimos gracias. Gracias y que Dios les bendiga. Porque todo lo que ustedes hicieron, sus acciones, vivimos un momento de esperanza en un país en paz,
Por primera vez desde la guerra nuclear no hay misiles rusos que apunten hacia nuestros hijos. Nuestra economía es fuerte y dada a la libertad de mercados y la democracia se establecen en todo el mundo. Hay más gente que nunca que tiene la oportunidad de alcanzar sus potenciales dados por Dios. Todo por lo que ustedes llevaron a cabo hace 50 años. Pero existe una cosa que incluso ustedes no podrían desarrollar, que no hay ninguna generación podrá hacer nunca. Ustedes no podrían hacer que las fuerzas del mal y de la oscuridad estén en el oscuro. Ahora tienen distintas formas en todo el mundo y desgraciada y dolorosamente también aquí, en nuestra propia casa. Pero ustedes nos han enseñado la lección más importante, que nosotros podemos vencer las fuerzas de la oscuridad, que nosotros además tenemos la obligación de vencerlas, y esto es lo que os debemos a todos vosotros y al legado incomparable que nos han cedido a todos nosotros, y esta deuda que tenemos todos a las generaciones de norteamericanos extraordinarios que todavía están por venir. Gracias por habernos dado esa lección. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a América. El discurso del presidente Clinton, su recuerdo y homenaje a los combatientes, ha aumentado la historia y la peripecia personal de varios de los presentes con un lenguaje próximo, verdaderamente distinto a cualquier otra celebración que hayamos visto o podamos ver. Ahora es cuando va a comenzar el pequeño desfile militar y Clinton va a pasar revista a las tropas. Es exactamente la orden que acaba de dar el comandante de estas tropas. Contrasta sin duda, ya lo hemos comentado antes, lo entrañable de este acto con la solemnidad del acto de esta mañana. Ha dado las gracias en nombre de los Estados Unidos a esos veteranos que están presentes ahí y que lo están viendo a través de la televisión, y verdaderamente llama la atención el clima, el tono, la forma de hablar y la forma familiar de estar en este acto. Incluso es interesante, me parece que antes también lo hemos comentado, que el presidente está sentado junto a los veteranos, confundido con ellos al mismo nivel, no está por encima en una tribuna, separado de ellos, está confundido con ellos y compartiendo con ellos esta día que sin duda para ellos tiene que ser lógicamente muy emotivo. Momento de recuerdo, de homenaje, de agradecimiento, y según hemos visto también una sombra de preocupación en el discurso al final, en la última frase, diciendo que hay fuerzas de la oscuridad y del mal que todavía se manifiestan en los Estados Unidos. Sin duda una alusión al enemigo interior. Al enemigo interior, sí, a esas fuerzas, llamémosles parafascistas, que han protagonizado ese tremendo acontecimiento, asesinato en Oklahoma, y ha expresado la confianza en que la sociedad americana puede vencer lo que denominó las fuerzas de la oscuridad. Me ha llamado la atención una frase del coronel, del general Saakashvili. La guerra fue el comienzo de una nueva época de renovación y esperanza, dice. Una época de plantar árboles y sueños. Ángel. Sí. Es el momento de decir adiós con esas imágenes a Arlington, a Fort Meyer. Nos quedamos con Arlington, que es desde el punto de vista geográfico más habitual para nosotros, de Fort Meyer, porque nos está esperando Berlín. Te mandamos un saludo. Un saludo cordial. Te agradecemos muchísimo tu compañía.
esperemos hasta muy pronto. Y creo que tenemos en línea también, aún con estas imágenes, ya a nuestro compañero Daniel Peral desde Berlín. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes desde Berlín. Te oímos un poquitín más próximo, sí. Que has estado siguiendo las imágenes y creo que ya tendrás tú el previo de las imágenes de lo que va a ocurrir en Berlín, Daniel. Pues aquí va a haber otro acto solemne, como lo que comentabais antes. En Francia ha sido solemne, en Estados Unidos un poco más vivo quizá. Y aquí estamos ante un acto solemne, empezará a las 6 en punto de la tarde en la sala de conciertos del antiguo este de Berlín, en el corazón de la ciudad, por cierto, una sala que resultó totalmente destruida, naturalmente, al fin del conflicto, como todo ese barrio, ¿no? El acto, dado que hablamos de los perdedores, tiene también un significado distinto. Aquí no hay ninguna alegría, ninguna parada militar, ninguna fiesta. La significación claramente es contraria, ¿no? Había prevista una manifestación por la calle de grupos pacifistas, de grupos de la izquierda. Ahora, hace apenas una hora, un tribunal ha prohibido una manifestación. Hay medidas de seguridad grado 1, hay 4.000 policías en torno a esta sala de conciertos en el centro de Berlín. Las medidas de seguridad son bastante fuertes desde mediodía. El canciller Kohl, vemos aquí, va a recibir a las puertas de la escalinata a los 4 dirigentes de las 4 potencias que vencieron la guerra. Aunque él no hablará en el acto, el que hablará es el presidente federal Roman Herzog. Sí. Aquí hablarán el jefe de gobierno ruso, Víktor Chernomyrdin, el primer ministro británico, John Major, el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y el presidente Mitterrand, en uno de los que será casi con toda seguridad sus últimos actos en público. Daniel, me giraba para ver si nos llegaban ya imágenes desde Berlín. Todavía no nos llegan, pero sí tenemos preparado una grabación que tú nos has hecho, un apunte sobre lo que fue la capitulación de Alemania. Una capitulación, como hablamos esta mañana con Juan Antonio Sacaluga, que fue doble. Primero ayer, hace 50 años, ayer en Reims, y hoy mismo a las 3 de la tarde en Berlín. Vamos a ver ese vídeo, si te parece. Daniel, adelante. En la noche del 8 al 9 de mayo de 1945 terminaba la Guerra Mundial en Europa. El Tercer Reich se hundía. El general Keitel, jefe del ejército alemán, orgulloso hasta el final, firmaba en Karlshorst, este de Berlín, el documento histórico, rendición incondicional de la Alemania nazi frente a los aliados, Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. La rendición final fue precedida de pequeñas rendiciones, como la del mariscal Dönitz, sucesor de Hitler, ante Montgomery. Pero aquello, dice la historia, fue un acto de propaganda del mariscal británico. La amenaza de los aliados hasta el final fue tajante: capitulación sin condiciones o guerra. Después hubo amistad, pero nunca un tratado de paz entre Alemania y los vencedores. Tuvieron que pasar 45 años. Tras la caída del muro de Berlín, los aliados devolvieron la soberanía a Alemania, permitieron la reunificación. Tratado 2+4 de 1990, firmado en Moscú. Los rusos se fueron de Alemania hace un año, y no por la puerta grande. Alemania había ganado la posguerra. En numerosos edificios del antiguo Berlín Este se aprecian todavía los impactos de los últimos combates en la ciudad. Esto no es un hecho intencionado, sino un efecto de la dejadez del antiguo régimen comunista. Pero es un monumento, es una buena idea para reflexionar, para evitar que algo así vuelva a suceder. Ese es el recuerdo de la capitulación de Alemania hace hoy del Tercer Reich, hace hoy 50 años a las 3 de la tarde. No, perdona, fue de madrugada, o sea, la famosa de Reims fue el 7 y la de aquí fue en la noche, por eso es que se celebra el 8, estaba previsto que se firmara el 8 por la noche, hubo una negociación bastante delicada entre los vencedores y la firma real fue a las 0:16 de la madrugada del 9 en Karlshorst. Se nota que Daniel está en Alemania y tiene un sentido de la puntualidad absolutamente... Bueno, Daniel, no, es que es el rigor histórico absolutamente necesario. Juan Antonio, el dato es muy importante porque hay quien piensa que ahí empezaron justo las fricciones entre los 4 vencedores. O sea, Reims se firmó en el cuartel general aliado con Eisenhower y Stalin quería que se firmara aquí en la capital del Imperio del Mal. Los franceses... el que firmó por parte francesa decía, después de firmar en Francia tengo que venir aquí,
afirmar en Berlín, de Gaulle me cuelga, ¿no? Ahí empezaron las fricciones, ¿no? ¿De dónde sales ahora? ¿De dónde sales ahora? ¿De las 3 de la tarde? No, es que a las 3 de la tarde lo que se produjo, quizá por ahí tu confusión, fue la emisión por radio del mensaje de Truman, de Churchill y de Gaulle anunciando a sus respectivos pueblos que había terminado la guerra. Pero el horario exacto es el que acaba de apuntar Daniel. Y añadiría uno más, por esto de la precisión del horario. A las 2 horas 41 minutos había terminado formalmente la guerra en sentido práctico, es decir, cesaron de todo punto las hostilidades. Eso es cierto. Ahora el documento y el problema de la firma fue bastante delicado y largo, ¿no? Con 1 minuto y 34 segundos de retraso nos llega la imagen. Aquí no ha habido muchísima puntualidad, pero no importa. Si tenemos la oportunidad hablaremos precisamente de esa polémica, Daniel, porque además hay un elemento importante. Los rusos tuvieron desde el principio interés en que los alemanes se rindieran a ellos y no solo a los aliados, y en Berlín, que era la capital de la potencia agresora. Daniel, ese es el escenario. Estás recibiendo tú también, naturalmente, acaba de llegar el presidente Mitterrand y todo esto va con retraso. El acto tenía que haber empezado a las 6 en punto. El protocolo decía que estaba todo milimetrado, pero seguramente se está produciendo todo con bastante retraso debido al enorme atasco que hay en el centro de Berlín por las medidas de seguridad bastante fuertes. Un compañero venía hace 1 hora y decía que no se podía circular. Y además estamos justo en el centro histórico y, como veis detrás, a la izquierda de la imagen, las grúas. Este es el panorama de Berlín Este, del antiguo Este hoy. Es un panorama de grúas. Justamente detrás está la antigua calle centro de Berlín, la Friedrichstraße, que volverá a ser el gran centro, ¿no? Y puedes contar en una manzana hasta 30, 40 grúas, ¿no? Justo a este lado donde está la cámara hay una obra gigantesca, están haciendo los cimientos. A la derecha tenemos la iglesia francesa, a la izquierda la iglesia alemana, y la iglesia alemana a la izquierda también está toda recubierta con una estructura porque está en renovación. De todas maneras, no parece que la demora vaya a ser ya mucho tiempo, ¿no? Es decir, que la demora ha sido prácticamente un par de minutos, ¿no? Bueno, lo digo para alterar el orden de la disposición del programa. Ahí tenemos el concierto. Ya estamos en la sala. ¿Podríamos contar, Daniel, en qué va a consistir este acto de forma breve? El acto se va a abrir, como siempre en Alemania, con música, con Beethoven, la obertura Coriolano. Durará unos 7 minutos. Después hablará el presidente federal, Roman Herzog. Está previsto que hable 15 minutos y otros 15 minutos para cada uno de los otros 4 oradores. Al final, la fantasía en coro de Beethoven, otra vez unos 17 minutos, y terminará el acto con el himno nacional alemán. Estaba previsto que terminara el acto aproximadamente a las 8 menos cuarto, pero el discurso de Herzog, en principio, por el texto que nos han facilitado con un poco de anterioridad, parece que va a ser un poco más largo. Son 12 folios a máquina apretados, pueden ser 20 minutos, con lo cual iríamos con retraso en general. Esta sala de conciertos la renovó, curiosamente, la República Democrática. Terminó la reconstrucción el año 84 y se ha dejado más o menos como estuvo en su momento, ¿no? Tiene una acústica, es una caja bastante fría, bastante dura, parece que es bastante fría, pero tiene una sonoridad fantástica, ¿no? Es obra del gran arquitecto de Berlín, de Schinkel, el arquitecto neoclásico, de cuando todavía Prusia admiraba bastante a Alemania y todo el corazón de Berlín es un poco, el centro histórico es un poco francés. Daniel, en función de que dices que todavía están llegando los invitados, muchos de ellos han estado en París esta mañana en el acto que se ha celebrado en la Plaza de l'Étoile. En vista de ese retraso, podríamos en este momento dedicar los próximos minutos a ver un trabajo que has realizado tú, un vídeo en relación con ese debate que hay en estos momentos en Alemania sobre si lo que se produjo hace 50 años fue una liberación para todos o una derrota para Alemania. 2 palabras para presentar ese vídeo y lo podemos ver, si te parece, mientras comienzan los actos. De acuerdo. Stalin concentra a las puertas de Berlín un dispositivo militar sin precedentes. Dirige las operaciones el futuro héroe de Berlín, General Zhukov. A mediados de abril de 1945 comienza la batalla más grande librada en suelo alemán hasta la fecha.
2,5 millones de soldados soviéticos lanzan una tormenta de acero contra Berlín desde las orillas del río Oder, 70 kilómetros al este. Comienza el asalto al último bastión nazi, la capital del Reich. En la ciudad hay apenas 100.000 soldados. Las fuerzas no bastan. Muchos soldados pertenecen a la administración. Se moviliza a la población civil, mujeres y niños. Auch Frauen können diese Waffe mit Leichtigkeit bedienen. En Berlín circula un rumor. Hitler tiene un arma secreta que permitirá a Alemania ganar la guerra. Los berlineses confían hasta el último momento en la victoria final. El jefe de las fuerzas aéreas, Mariscal Göring, visita la ciudad en ruinas para dar alientos al pueblo entusiasta. En Berlín se combate barrio por barrio, casa por casa, metro a metro. Pero la orgía de violencia lanzada por Alemania contra el resto de Europa se vuelve contra ella. Los alemanes buscaron la guerra total, consiguieron la derrota total. Hitler se encerró en el búnker de la Cancillería a mediados de marzo. Todavía creía en la victoria. Su última salida fue para dar aliento a los soldados niños de las juventudes hitlerianas que defendían la capital. Los soviéticos se encontraban a unos cientos de metros. La última foto: el Führer se suicida el 30 de abril. Al día siguiente, 1 de mayo, las tropas soviéticas entran en la Cancillería. El día 2, Berlín se rinde. Los últimos combates se celebran en torno al Reichstag y la Puerta de Brandenburgo. La bandera roja ondea sobre la capital alemana. Es el símbolo de la victoria. Una semana después, en la noche del 8 al 9 de mayo, el general Keitel, jefe de la Wehrmacht, firma en Karlshorst, un barrio al este de Berlín, el histórico documento: la rendición sin condiciones de Alemania frente a las 4 potencias aliadas. No hay tratado de paz. Hitler no llegó a ver su capital soñada, la capital del imperio de los 1000 años. Al final de 12 años de locura, esto es lo que quedó de la ciudad. Terminaba una locura que comenzó el 30 de enero de 1933, con la llegada de Hitler al poder, no caído del cielo, sino por el voto popular. En el Congreso del partido, 2 años después, en Nuremberg, Hitler controlaba ya todos los resortes del poder, con el apoyo de la mayoría de la población. Al terminar la guerra, los alemanes, según recuerdan estos días, se mostraban sobre todo aliviados, porque había terminado el conflicto. No habría más bombardeos, más víctimas. Aliviados pero no contentos porque había poco que celebrar. Comenzaba un proceso de desnazificación que se llevó a cabo solo en parte. Muchos nazis cambiaron de nombre y siguieron trabajando en la Alemania de posguerra. Al final del conflicto, nadie parecía haber apoyado al dictador en los años pasados. Nadie había sido nazi. Toda la culpa la había tenido él. Rápidamente se olvidaron las escenas jubilosas. Hitler aclamado a las puertas de la Cancillería el año 40. Pero aquellos eran otros tiempos. Buenos tiempos para los alemanes, claro está. Después de la guerra, nadie sabía nada de los campos de concentración. Nadie había visto cómo desaparecían los vecinos judíos, la deportación de millones de personas. Nadie vio nada, nadie oyó nada. Estos días, los medios alemanes muestran una avalancha de reportajes sin precedentes sobre los últimos días de la guerra. Están llenos de estas imágenes, de los últimos combates, de las víctimas, de testigos que cuentan lo que hicieron las tropas soviéticas, las violaciones. Furchtbar, terrible, es la palabra más utilizada. Imágenes de los millones de expulsados de los territorios del este, Pomerania, Silesia, Prusia Oriental, Bohemia, escenas que siguieron. En la rica, pacífica Alemania de hoy se celebran exposiciones sobre los últimos días del conflicto. Hay muestras prácticamente en todas las ciudades. Son templos silenciosos, lugares de reflexión.
¿Cómo recuerdan aquello los alemanes que lo vivieron? Es difícil de decir, de manera muy diferente, depende de quién los vivió y de dónde los vivió. ¿Liberación o derrota? Esta es la pregunta. Naturalmente que los que estaban en campos de concentración fueron liberados, pero yo no veo como liberación lo que nos hicieron los rusos. Para otros, que fueron expulsados de los territorios alemanes, hoy polacos, el fin de la tiranía nazi fue una liberación, a pesar de los problemas de tener que abandonar todo. La expulsión para mí fue muy dolorosa, era una niña. Tuvimos que abandonar nuestra tierra. Vivimos 4 meses con los rusos. Vimos cosas terribles. Menos mal que nos protegió un comandante ruso. Pero para mí fue una liberación. Aquella locura no hubiera terminado. Lo veo hoy con claridad si los rusos y los aliados no hubieran acabado con ella. En ese sentido, para mí fue una liberación, aunque al final pasaran cosas terribles. En estas exposiciones no faltan bárbaros nostálgicos que contemplan las fotos de la Olimpiada del 36 y proclaman: aquellos eran tiempos, qué bonito, todos con el brazo en alto. ¿Liberación de la dictadura nazi o derrota de Alemania? Esta pregunta ocupa a los políticos y medios alemanes desde hace meses. La izquierda sostiene que fue una liberación de la dictadura. La tragedia, la ocupación de Alemania, se debieron a la llegada de Hitler al poder. Pero un grupo de políticos conservadores publicó una nota que desató la tormenta. No hay que olvidar, dicen, que el 8 de mayo acabó una dictadura, pero también que comenzó la división de Alemania y una oleada de terror en el este. Se intenta pasar la culpa a los otros, a los que siguieron. Nadie hablaba el 8 de mayo de 1945 de liberación, excepto los que estaban en los campos de concentración. Lo que preocupaba a la gente era el futuro, porque todo se había hundido. El país había sido derrotado. Lo que sí comenzó el 8 de mayo fue la difícil reconstrucción de un país, en ruinas, ocupado y dividido en sectores. Apenas había hombres, las mujeres de las ruinas se hicieron famosas. Lo más importante era sobrevivir, el día a día, conseguir el pan, el vestido y el cobijo. Los antiguos jardines del centro de Berlín se convirtieron en campos de cultivo. Sobre el pasado nazi se extendió un manto de silencio, de vergüenza por lo que había pasado. En los 3 sectores occidentales de Alemania, la futura República Federal, los ocupantes, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, pasaron pronto a ser protectores. Comenzó lentamente la recuperación. La reforma monetaria de 1948 en el oeste, la creación del nuevo marco alemán, sentó las bases del milagro económico de la posguerra. Los escaparates se llenaron de productos y el hambre se acabó. El escarabajo de Volkswagen, diseñado en tiempos de Hitler, se convertiría en el símbolo de la recuperación. 10 años después se habían fabricado 1 millón de ejemplares. El triunfo de Alemania en el Mundial de Fútbol del 54 marcó la recuperación del orgullo nacional. Alemania volvía a ser alguien en el mundo. En la otra Alemania, la del Este, en la zona de ocupación soviética, comenzó la construcción del socialismo. Pero no todos estaban de acuerdo. La revuelta de 1953 en las calles de Berlín Este y otras ciudades orientales fue aplastada por los carros de combate soviéticos. Siguió la huida en masa hacia el oeste, miles de personas al día. Para evitar esta huida masiva se levantó el muro. El fracaso del sistema, de los regímenes del Este, llevó a la caída del muro, a la historia 1000 veces contada. Karlshorst, en el antiguo Berlín Este, es el lugar simbólico de este 8 de mayo. La Alemania nazi firmó sobre esta mesa su rendición sin condiciones. Este museo permanece cerrado. No se reabrirá hasta dentro de 2 días, cuando todo haya pasado. Aquello fue un automonumento de propaganda soviética. Se cerró hace 1 año para renovarlo, pero según ciertas informaciones
se ha procedido a su dessovietización. Se dedicará a cantar las relaciones ruso-alemanas en los últimos decenios. El corazón de Berlín, el antiguo este, se encuentra en reconstrucción, pero se corre el peligro de reconstruir la historia en paralelo, culpar sobre todo a los que instalaron después una dictadura, olvidar que los autores originales de aquella tragedia fueron los nazis. Sí, el peligro es más de una instrumentalización de un sentimiento que es un sentimiento de una minoría y es un oportunismo grande, porque esta misma gente hace 10 años no ha dicho nada de esto, hace 20 años no ha dicho nada, solamente en este momento creen que hay algo para la popularización de este sentimiento. Alemania fue derrotada al final del conflicto. El concepto liberación fue acuñado más tarde por los alemanes que no desean que aquello vuelva a repetirse. No vale la excusa de decir, eso no se puede repetir, no puede volver a pasar. En 1933 también se decía eso y ya vimos lo que pasó con los ultraderechistas y el racismo. El pueblo alemán debe permanecer vigilante. Debajo de aquellos edificios, a 14 metros, bajo tierra, están los restos del búnker de Hitler. En este lugar se encontraba la Cancillería. De aquí partieron las órdenes que asolaron Europa. Muchos alemanes desconocen estos lugares. Habían olvidado el significado del 8 de mayo. En el campo de exterminio de Auschwitz, en el pabellón 4, hay una placa con una cita del filósofo hispanoamericano Jorge Santayana. Quien no recuerda la historia está condenado a repetirla. Hemos recordado estos últimos años de la reciente historia de Alemania, mientras en el Konzerthaus se ha iniciado ya en estos momentos el acto. Van a comenzar ya los discursos. Mein besonderer Gruß gilt den Staats- und Regierungschefs der vier saludo especial a los gobiernos de las 4 potencias que durante 4 décadas han tenido la corresponsabilidad por la evolución de Alemania y que en la hora histórica decisiva han abierto la vía de la reunificación de nuestro país. Por ello, sean todos ustedes bienvenidos. Ayer y hoy, hace 50 años, terminó la Segunda Guerra Mundial. Hay que haber vivido estos días para comprender, siquiera a medias, lo que sucedió entonces. Alemania había desencadenado la más terrible guerra que había tenido lugar hasta entonces y experimentó también la más terrible derrota que cabía imaginar. Europa era un campo de ruinas, desde el Atlántico hasta los Urales y desde el Círculo Polar hasta la costa mediterránea. Millones de todos los pueblos de Europa, también los pueblos alemanes, estaban muertos. Habían caído en ataques con bombas, habían muerto de hambre en los campos de concentración, habían quedado congelados en las carreteras. Y otros millones, sobre todo eslovacos, rusos, checos y judíos, habían caído víctimas de las más terribles acciones de exterminio que había en el pensamiento de los hombres. Muchos perdieron su patria y a sus amigos, o estaban a punto de perderlos. Millones llegaron de campos de concentración o entraron en ellos. Millones eran lisiados. Cientos de miles de mujeres fueron violadas. Y el olor de los crematorios y las ruinas pesaba sobre Europa. Los corazones de los hombres estaban constreñidos de miedo y desesperación
deseos de venganza también. Todo el mundo sabía que el mundo no volvería nunca a ser como había sido 50 años antes. Muchos tenían visiones de un mundo futuro mejor, pero nadie podía decir que esas visiones pudieran llegar jamás a realizarse. Pinto este cuadro no con el trasfondo de unas ruinas para que el mundo sea más pequeño. El holocausto en el que fueron víctimas muchos pueblos inocentes lo provocaron los alemanes, y de eso no hace falta que volvamos a discutir hoy otra vez. Los alemanes siguen sabiendo hoy muy bien, quizá hoy mejor que hace 50 años, que su gobierno de entonces y muchos de sus pueblos fueron los que fueron responsables del holocausto y que trajeron la destrucción a los pueblos de Europa y más allá también. Y la mayoría de estos alemanes todavía sufren hoy las consecuencias, aunque no hayan olvidado sus propios sufrimientos. Desde luego, cuando se puso de manifiesto la dimensión del delito de Hitler, el crimen de Hitler, no se puede intentar hacer más hermoso o menos feo el sentimiento colectivo. Lo importante era, como dijo Theodor Heuss, era mantener la vergüenza colectiva. Y fue un poeta alemán que también estuvo en el campo de concentración y que por aquel entonces llegó a muchos corazones, supo expresar muy bien el sentimiento que parecía marcar el futuro de los alemanes. Lo dijo en forma de una oración. Y danos humildad para poder llevar nuestros ropajes de mendigos. Pero, señores, hoy no voy a hablar fundamentalmente de esto. De la prehistoria del 8 de mayo de 1945, de eso he hablado ya muchas veces en los últimos meses, en Varsovia, ante el pueblo polaco, en Jerusalén, ante los judíos que viven en Israel, y hace pocos días en Bergen-Belsen a las víctimas de los judíos y las víctimas alemanas. También en Dresden, donde expresé mi pesar por las víctimas alemanas. Todo esto forma parte del recuerdo del 8 de mayo de 1945, para recordar y para poder abordar sin tapujos nuestra historia. Pero creo que hoy hay que hablar también de lo que siguió al final de esta guerra. Pues el futuro, señoras y señores, se configuró de un modo distinto a como pensaba todo el mundo el 8 de mayo de 1945. También fue distinto a lo que decían las palabras del poeta. Todos ustedes que están aquí reunidos lo han vivido. Muchos de ustedes han intervenido también en la configuración de ese futuro. Más allá de las ruinas, más allá de las tumbas y de los campos de concentración, a nosotros, los alemanes, nos han tendido las manos de la humanidad. A pesar de la prohibición de la fraternización, a través del océano, de allende los mares, vino la primera ayuda que no preguntaba quién había sido culpable y quién no. Y muchos no queremos oír ya la palabra de retorno sin conmovernos. El plan Marshall fue uno de los hechos más humanitarios de toda la historia de la humanidad. Estaba destinado a toda Europa y no quedó excluida a Alemania. Las palabras de James Burns, ministro de Exteriores de Estados Unidos, no están olvidadas, lo mismo que tampoco están olvidadas las palabras de Winston Churchill en Fortin y Zurich. Por aquel entonces se crearon nuevas bases para la convivencia de los pueblos europeos. Fundamentos que orientaban el futuro y que volvían a darle una perspectiva al pueblo alemán. Sobre todo, exigían algo del pueblo alemán. Y siempre ha sido lo primero en la vida de los pueblos cuando se trataba de transmitirles o transferirles responsabilidad. Nosotros sabemos que en este sentido habría habido una evolución distinta si no se hubiese producido la Guerra Fría con el estalinismo y si no se hubiese producido el bloqueo de Berlín o la Guerra de Corea. Pero los fundamentos ya estaban colocados y también habrían dado sus frutos
la humanidad no hubiese vivido esa nueva desgracia. Desde las palabras de Churchill hasta la montada en unión pasaron 6 años, y desde el final de Berlín pasaron también unos años, y desde la cuestión de esa red tampoco pasó mucho tiempo. Nosotros, los alemanes, no hemos olvidado nada de esto, aunque de vez en cuando debo plantear la pregunta de si no hablamos con demasiada escasez, demasiado poco de estas cosas. Yo no puedo mencionar a todos los estadistas que han allanado el camino para que Alemania llegue a la integración del este. La integración es hoy el fundamento de toda nuestra política. La cantidad de manos que nos han sido tendidas desde los países vecinos ha sido cada vez mayor. De Israel vinieron los primeros gestos un poco tímidos. Y con el final del estalinismo en la Unión Soviética, también allí se hizo posible el diálogo, con titubeos y interrumpidos con fases de silencio, pero de modo que los hilos nunca se rompieron del todo. Y todo ello no fueron solamente gestos de políticos, sino que también los pueblos volvieron a encontrarse unos a otros. Desde una profunda desconfianza y amargura surgieron primeros contactos, primeras conversaciones, y de estas conversaciones salieron visitas recíprocas que llevaron al entendimiento recíproco también, con lo cual empezó a surgir la confianza y la amistad. Pese a las promesas, fue desapareciendo la tradicional enemistad entre franceses y alemanes. Por su parte, los alemanes aprovecharon la oportunidad que se les dio de una forma muy consciente y llena, además, de responsabilidad. Desde luego, su primera preocupación consistió en salir de la miseria y del hambre y volver a tener un techo sobre sus cabezas. Poco a poco se llegó a la reconstrucción, que más tarde se convirtió, y se inventó la palabra de milagro económico, pero tampoco fue tanto milagro. Y a medida que se iba reconstruyendo, se fue produciendo la integración de miles de huidos en sus nuevas patrias. El cálculo de algunos dice que en el oeste muchos dijeron que en Occidente esa cantidad enorme de desplazados iba a ser un explosivo que algún día estallaría, pero esas predicciones no fueron ciertas. Por el contrario, todos se obligaron a renunciar a la violencia. La República Federal de Alemania estableció en su constitución la prohibición de ataque. En 1954 renunció, con efecto de derecho internacional, a todo armamento nuclear. Y cuando el rearme se vio que era algo imprescindible después de la guerra de Corea, hubo muchas dudas de que las nuevas fuerzas armadas estuviesen bajo la dirección internacional. Es cierto que Alemania en todas estas cuestiones ha seguido también los deseos de las potencias protectoras, los aliados, y en la voluntad política surgía de la coincidencia con estos deseos. Alemania maduraba para integrarse en la comunidad de pueblos pacíficos y no sentirse ahí alguien separado, sino ser alguien integrante por propia convicción. Lo que valía para su política internacional también se puede aplicar a sus convencimientos internos. Que nadie diga que los alemanes en la primavera de 1945 se convirtieron de la noche a la mañana en seguidores acérrimos de la democracia. Desde luego que muchos sobrevivieron de los que tenían ya esas convicciones antes del año 45, y muchos otros bajo la presión del régimen nazi se habían vuelto demócratas. Pero también es cierto que la construcción de la democracia y del Estado de Derecho no habría sido posible sin la fuerte mano de las fuerzas de ocupación. Y desde luego no habría sido igual que la hemos vivido.
También es cierto que los alemanes en esa cuestión fueron alumnos bien intencionados, fueron alumnos aplicados de las democracias occidentales y sobre todo de los derechos humanos, acogiéndolos en sí. Y la mayoría de ellos se han convertido en fieles seguidores de la democracia. Esta Alemania, señoras y señores, se ha vuelto distinta a como era en la época del Reich, del Kaiser o de la República de Weimar y más aún de la época nazi, del nacionalsocialismo. En esta cuestión no se ha producido una revolución alemana, pero sí un cambio de mentalidad fundamental. Las ideas totalitarias o las autoritarias no tienen ya cabida en la mayoría de la población alemana. Y así, los alemanes del este han pasado de la dictadura socialista en una revolución incruenta a la democracia. Quien haya escuchado mis palabras hasta ahora puede que tenga la impresión de que yo estuviese hablando únicamente de la historia de la posguerra de la Alemania occidental, y hasta cierto punto es algo que hoy no se puede evitar. Pero en Alemania occidental también ha sabido siempre, igual que el mundo, que en el este había mucha gente que no pensaba de modo distinto. De la celebración de 1953 y la resistencia de un sinfín de socialdemócratas contra el SD, el trabajo de los grupos de derechos humanos y derechos fundamentales fuera de la Iglesia, también sufrieron, por mencionar tan solo unos cuantos ejemplos. Y estos ejemplos son testigos de los frutos que luego se han producido. Hoy la democracia alemana está asentada sobre dos pilares fundamentales: la capacidad de aprendizaje de los alemanes de 1948 y en la revolución del 89 en Alemania Oriental. Y no me puedo imaginar un fundamento mejor para preparar nuestro futuro. Alemania a lo largo de los años se ha convertido en un socio del mundo pacífico y fiable, un mundo que también ha aprendido muchas cosas nuevas y que sobre todo en Europa ha desarrollado ideas nuevas para el futuro. Los europeos occidentales durante estos más de 40 años han aprendido que la confrontación de intereses van a continuar entre ellos, pero que ninguno de ellos merece ser defendido con medios militares. Han aprendido que uno se puede discutir sobre las fronteras, pero es mucho mejor estas disputas solventarlas en una mesa de negociación que con las armas. Y así han caído los aranceles, han caído las fronteras, y se ha demostrado así que puede no haber fronteras sin eliminar los estados. La cooperación es mucho mejor que el empecinamiento en la soberanía. Desde luego, no quiero decir que Europa occidental se haya convertido en una isla de iluminados y bienaventurados. Eso no es cierto. Hay demasiado paro, hay demasiada desventura. Hay cuestiones de tecnología, cuestiones de medio ambiente, pero sí se ha convertido en una isla de la paz, de la libertad y del bienestar. Europa occidental ha llegado a eso en estas décadas. Y muchos pueblos en el mundo entero nos envidian por ello. Nosotros, en un día como el de hoy, deberíamos estar agradecidos por ello. Las palabras del presidente alemán Roman Herzog. En Alemania, en las últimas semanas, se ha discutido con pasión sobre si el 8 de mayo de 1945 fue para los alemanes una jornada de la derrota o de la liberación. Esta cuestión, si no me equivoco, no es muy feliz ni fructífera, porque no da suficiente espacio para las distintas experiencias de todas las personas. Y Theodor Heuss y Richard von Weizsäcker ya han dicho cosas que orientan bastante sobre esta cuestión.
consciente, o como yo al menos, que solo era un niño, he de decir que, aunque con posterioridad, concibo este día como un día en el que se abre una puerta hacia el futuro. Tras un enorme número de víctimas y bajo un enorme número de víctimas, pero al fin y al cabo un portón hacia el futuro. Todos los pueblos que han pasado por esta puerta, señoras y señores, y que han tenido sus víctimas, de cuya sabiduría se han aprovechado, a veces han pasado por ahí y hoy viven como ancianos entre nosotros. No voy a mencionarlos a todos, pero están los supervivientes de los campos de concentración, que siguen viviendo entre nosotros, los alemanes, los soldados que se han dado la mano por encima de las tumbas, y sobre todo los millones y millones que en todos los países de Europa, en silencio y con tesón, han participado en la reconstrucción y la han conseguido. Todos los que vinieron después, todos nosotros, en realidad estamos viviendo sobre sus espaldas en una sociedad en la que tanta atención se presta a la juventud y donde los ancianos se consideran únicamente pensionistas. Creo que se debería decir esto con toda la seriedad del mundo. Y creo que las personas de todos los pueblos que han intervenido en esta obra de reconstrucción material y moral, a todos ellos deseo expresar mi agradecimiento, el agradecimiento de todo el pueblo alemán. También unas palabras muy especiales para las personas que viven en la parte oriental de Europa. Más que otros han sufrido bajo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y bajo los actos de la Alemania nacionalsocialista durante más tiempo que los europeos occidentales y que los alemanes occidentales, incluso que los alemanes orientales, han sufrido por los desplazamientos que provocó la Segunda Guerra Mundial. Y ni siquiera hoy están curadas todas las heridas ni todas las cicatrices. Todavía les debemos algo. Si es cierto que Europa occidental desde 1945 se ha convertido en una isla de la paz, de la libertad y del bienestar, también es su obligación ayudar a otros para que se desarrollen hasta poder gozar de lo mismo. A pesar del 8 de mayo de 1945, vivimos en un mundo en el que la guerra y la violencia, el hambre y la muerte siguen desempeñando su papel. Tendremos mucho que hacer para asegurar la isla maravillosa en la que vivimos, para conservarla, pero también es nuestra obligación y nuestra culpa el ampliar esta isla con todas nuestras fuerzas. La isla debe agrandarse, señores y señores. La isla debe ser más grande. Pedazo a pedazo y país a país. Solo si nuestra generación, si nosotros, europeos, lo conseguimos, entonces seremos dignos de lo que se nos regaló después del 8 de mayo de 1945, lo que dejaron, lo que habían creado nuestros padres, un mar de ruinas y sangre. No es cuestión de exigir programas políticos en este sentido y de desarrollarlos, no es algo que pretendo hacer aquí, pero las 5 décadas que llevamos tras nosotros en paz y bienestar es algo que nos obliga mucho más que cualquier otra cosa. Y lo repito con toda intencionalidad, la isla debe hacerse más grande, hemos de luchar y trabajar por ello. Y nadie tiene por qué sentirse atemorizado por una política así, porque la paz, la libertad y el bienestar es algo que jamás han puesto en peligro a nadie en Europa.
Es un error considerar Europa como un concepto de la política y menos aún de la economía. Lo que nos une en Europa es nuestra cultura europea común. Ella es el techo bajo el que todos vivimos juntos. Más de una vez, las guerras que hemos llevado entre nosotros han hecho tambalearse este edificio. Y Europa es hoy una comunidad económica y política. Pero no podemos tenerlo todo. Hoy tenemos la oportunidad única de que ese techo que está sobre nosotros pueda ser afianzado y crear realmente el desarrollo económico y la unidad política entre todos nosotros. Y estoy utilizando aquí conceptos de la ideología comunista. En la cultura europea y las peculiaridades del pensamiento europeo, de ahí tenemos una superestructura que no sirve a ninguna relación económica, sino que por el contrario constituyen directrices de la infraestructura de la Unión Europea. Si lo conseguimos, señoras y señores, habremos conseguido aplicar en la práctica habremos podido superar un importante núcleo de la ideología comunista. Europa habrá vuelto a sí misma. Naturalmente ya estoy oyendo a los críticos que después de este discurso me echarán en cara de que haya respondido con una utopía a un reto. Naturalmente ya sé lo difícil que es aplicar las experiencias de Europa Occidental a otras partes del continente, pues los ejemplos de ello están ante nuestra puerta. Pero solo se puede hablar de una utopía si se constata la imposibilidad de su realización. Si lo único que hay son dificultades y si hay que contar tan solo con una serie de los fracasos, pero que todo depende de nuestro propio esfuerzo, entonces, señoras y señores, no se habla de utopía, sino de visión. Esas visiones las necesita el ser humano si quiere ser digno de tal y si quiere vivir con responsabilidad. Y esas visiones también las necesitan los pueblos y los estados. La abertura, la decisión de ampliar la paz y el bienestar y la libertad no es una utopía y desde luego no es la peor visión que pueda escoger Europa. Hace exactamente 200 años, Immanuel Kant, en su escrito La paz eterna, dijo que las democracias entre sí no hacen una guerra, algo que por aquel entonces parecía una utopía. Se ha vuelto hoy la visión concreta de un orden pacífico internacional. Y la Unión Europea es la demostración más clara de que el final de la guerra fue una vuelta a las mejores tradiciones de Europa. Y como muestra la obra de Kant, también la mejor de Alemania, fue un regreso al futuro. El que hay problemas y obstáculos entre nosotros y que se hacinan, cierto, y que nosotros quizá no vivamos el éxito completo. Eso es algo que no nos debe imposibilitar la tarea. El 8 de mayo de 1945 significa para todos nosotros que no seremos dignos de esta oportunidad si dudamos de esa visión. Muchas gracias, señoras y señores. Han sido las palabras del presidente alemán Roman Herzog, que ha reclamado el concepto de visión y no de utopía para ese ensanchamiento de la isla que considera Europa, de la isla de libertad y de bienestar que considera Europa, y ha dicho que una visión es así porque no es imposible, una utopía sí es imposible, una visión no es imposible, aunque el camino sea difícil. Seguramente tome la palabra inmediatamente ya el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, a quien vemos allí ya subir al estrado. Tendremos oportunidad después de comentar... El primer ministro ruso, sí. Tendremos oportunidad quizá luego de comentar algo este discurso denso, interesantísimo, con varias partes
y varios envoltorios y varias hojas de contenido. Tenemos ocasión de hacerlo después al final con Daniel Perelén-Merrin. Escuchamos a Sharon Merrin. Estimado señor presidente federal, estimado señor canciller federal, estimadas señoras y caballeros, la mitad del siglo, durante todo este tiempo, aquí se ha puesto un último punto en la más sangrienta guerra en Europa, en todos los tiempos. Los pueblos de Europa han logrado la paz tan esperada. Todos nosotros somos hijos europeos y todos sentimos una muy especial responsabilidad para que nunca más vuelva aquel terrible pasado, para que nunca más vuelva ni hoy ni mañana. Permíteme, en nombre del presidente de la Federación Rusa, Boris Nikolaevich Yeltsin, en nombre de todos los pueblos de Rusia, felicitar sinceramente a los presentes en relación con una fecha, una conmemoración tan solemne para todos los pueblos de Europa y del mundo, en relación con el final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy todos nosotros, los que estamos presentes en esta sala, invitados por el presidente y por el gobierno de la República Federal de Alemania, rendimos homenaje y honramos la memoria de todos aquellos que han entregado sus vidas para que este día sea posible. Honramos la memoria del soldado soviético, la hazaña de los soldados soviéticos que han tenido que soportar el mayor peso en este camino hacia la paz. Honramos la memoria de todos los soldados de la coalición antihitleriana, a los miembros de la resistencia de todos los países que han contribuido a la victoria sobre el fascismo. Con un gran dolor recordamos las pérdidas de vidas de la población civil, las víctimas de Oradour, de Dresden, de Varsovia, de Katyn, de Leningrado y de Kiev. Conmemoramos las víctimas de esta terrible guerra, todas las víctimas. Honramos la memoria de los antifascistas alemanes, de todas las personas honradas en Alemania, que eran verdaderos patriotas de su país, que nunca han soportado el terror y la ideología de violencia, que han demostrado con sus actuaciones que el terror en Alemania nazi no era algo totalitario. Estamos convencidos de que este día es el símbolo de la victoria sobre la tiranía para todos, para los rusos y franceses, para los ucranianos, para los polacos y griegos y bielorrusos y estonios. Este día ha traído la liberación para todos los pueblos europeos, para los cuales se prevé el destino de 6 millones de sus compatriotas aniquilados, asesinados, quemados en los campos de concentración, y tampoco el pueblo alemán podría lograr su propia liberación. Hoy, cuando estamos distanciados de aquella fecha, muchas cosas las podemos ver en una mejor perspectiva, valorando las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Regresamos a los años 30, a los años cruciales, cuando los estados de Occidente y Oriente no han logrado unirse frente a la amenaza del fascismo, cuando no han logrado superar los egoísmos políticos, creando un verdadero sistema de seguridad en el continente, cuando no han logrado superar el dogmatismo, el enfoque sectario y la intolerancia. Se hizo necesario vivir la anexación de Austria, los pactos de Múnich. Había que pasar por el año 39, por el 22 de junio de 41. Había que pasar por la caída de París. Había que pasar por los bombardeos masivos sobre Gran Bretaña, por Pearl Harbor, para que fuera posible la creación de la coalición anti-hitleriana y formar
un frente único que a fin de cuentas ha sabido traer la victoria, liberando el mundo de la degradación y miseria. Todo esto se ha culminado con millones y millones de víctimas de la guerra. Y se trata de un precio inconmensurable. Y se trata a la vez de una lección y de una seria advertencia para nuestra generación y generaciones venideras. Tenemos que recordar que cuando se terminen los festejos de los primeros días de la victoria, se vieron seguidos por la atmósfera de desconfianza, que ha conducido a la confrontación en Europa. Y el pueblo alemán lo ha sentido también, porque tuvo que pasar por muchos y muchos años antes de llegar a la unificación de su país. La retirada de los contingentes militares de Alemania significó el término final de esta situación. Ahora, cuando nuestros pueblos han empezado el camino hacia la reconciliación histórica y lo han hecho de manera firme, se abren nuevas perspectivas para la cooperación entre Rusia y Alemania. Vemos con optimismo el futuro de las relaciones entre Rusia y Alemania. Lo vemos con esperanza. No existe alternativa para nuestros países fuera de la cooperación y colaboración amistosa. Y es allí donde vemos realmente un importante garante para la paz estable en Europa. Conservar la paz, afianzar esta paz, hacer que todas las venideras generaciones en Europa, en Alemania, en Rusia puedan recoger este relevo, es una tarea importantísima para nosotros que nos planteamos para finales de este siglo. No ha sido fácil acabar con la cortina de hierro, tampoco ha sido fácil acabar con el muro de Berlín, de poner fin a la carrera armamentista, superar el clima de mutua desconfianza. Estamos haciendo nuestros primeros pasos en este sentido y debemos actuar con una gran prudencia, debemos actuar con una gran moderación para no hacer peligrar esta base que se está creando en Europa para la futura paz duradera. Todo ello es la memoria de todas aquellas víctimas de la guerra que nos está llamando, porque no tenemos ningún derecho de olvidar lo pasado. Cualquier tentativa de buscar ventajas, de defender sus propios intereses en detrimento de los intereses de los demás, al fin y al cabo conllevaría una catástrofe en el mundo. Ahora, en la víspera del siglo XXI, cuando tratamos de estructurar las bases para la nueva seguridad europea, no podemos olvidarlo. Estoy seguro que nadie entre nosotros necesita de nuevas barreras, sea cual sea el pretexto para estas barreras. El cincuentenario del final de la Segunda Guerra en Europa debería convertirse en un punto de partida para la creación de un sistema de seguridad, un verdadero sistema de seguridad y de estabilidad sobre la base de bloques. Es necesario tomar una nueva concepción para poder llegar a una estrategia desarrollada consono con los planteamientos del siglo XXIX. Y aquí nos espera un gran trabajo para todas las organizaciones en el mundo. Hoy, ahora, en este mes de mayo, en Moscú, en Berlín, los estadistas de varios países se tienden mutuamente la mano, haciendo afianzar con este apretón de mano su mutua disposición hacia la consolidación de la cooperación, su disposición para liberarse de las ataduras del pasado, del peso de la confrontación del pasado, demostrando así de esta manera el deseo de construir de manera mancomunada nuestro futuro conjunto, nuestro futuro de todos. Y es allí donde radica la verdadera importancia de los actos que se están llevando a cabo en las capitales de Europa. Todo ello está respaldado por el pasado.
lugar que ocupábamos hace 50 años, deberíamos creer que hoy en día todos somos interlocutores y partners, que abrimos una nueva época, acercándonos al siglo XXI. Que sea este recuerdo de la Segunda Guerra Mundial una lección para siempre y una advertencia para todos, para que todos nosotros comprendamos que tenemos que responsabilizarnos por la vida de las generaciones actuales y venideras. La gente espera de nosotros una verdadera sabiduría, un verdadero valor y perspicacia, y por lo tanto así deberíamos actuar en áreas de nuestros pueblos y de toda la humanidad. Gracias. Aplausos para el primer ministro ruso, Víctor Chernomyrdin, que se felicitó con todos de este día y de esta celebración, honró la memoria de los soldados soviéticos y de todos los ejércitos aliados, habló de que esta es una victoria sobre la tiranía, un verdadero día de liberación, y su mensaje quizá central: no hay otra alternativa más que la cooperación amistosa. Ese fue el aplauso más cerrado, y ahora este último al final de su intervención. Y ahí va el señor Mayor, camino de el estrado, de la palestra, donde va a pronunciar su discurso. Primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Señor presidente, señor consejero, señoras y señores, esta semana, en Londres, en París, en Moscú y aquí en Berlín, estamos haciendo que nuestra mente vuelva hace 50 años, recordando a aquellos de todos los lados caídos de la última guerra y recordando el día en que la paz llegó a Europa. Dije la última guerra. Me he referido a la última guerra porque creo que para los países que están aquí reunidos hoy, efectivamente, fue la última vez en que lucharemos unos contra otros. Y muchos han contribuido a esta situación: Churchill, De Gaulle, Roosevelt, Truman y Kennedy. Konrad Adenauer, que reconstruyó Alemania, y usted, señor consejero, que ha trabajado tanto tiempo y la ha visto reunida en paz y libertad. Hace 50 años dio usted el fin de 30 años, pero no contenía una, sino 2 guerras mundiales. Las muertes en las trincheras, la destrucción de ciudades y la opresión de los ciudadanos, todo lo cual dejó una Europa en ruinas, así como la guerra de los 30 años de unos siglos antes. Estamos aquí conmemorando el final de esta gran tragedia europea en nuestras grandes ciudades. No hay que olvidar el pasado, pero aquí, en Berlín, esta tarde, yo no querría pensar en el pasado, querría centrarme en el futuro, porque en septiembre del año pasado nos encontramos aquí en este mismo y maravilloso teatro y quedamos en decir adiós a las fuerzas aliadas que habían estado guardando Berlín durante 40 años. Quiero recordar una frase que utilicé en aquella ocasión. Si somos inteligentes, Europa se encuentra ahora mismo en el umbral de la nueva era de la razón. Tenemos ante nosotros grandes posibilidades de paz, libertad y amistad como no habíamos tenido nunca. La primera época de la razón, de la luz, que trae nueva confianza a Europa. Las guerras religiosas que han seguido, la tolerancia, la superstición ha sido reemplazada por la ciencia. Newton nos dio las ciencias de la naturaleza, y Barth las fuerzas de la música, el espíritu de la ley, y Adam Smith, que nos explicaba las leyes del mercado. En aquellos días, Europa se despertaba de la oscuridad de la mente. En la actualidad, Europa emerge de un siglo de violencia e ideología. Traumatizada durante la primera mitad del siglo por la brutalidad, la destrucción, Europa ha vivido la segunda mitad de este siglo medio congelada en sí misma. Nos encontramos, como quien dice, todavía
restregándonos los ojos después del año 89, pensando si puede ser cierto, si esto es una realidad, pero afortunadamente lo es. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de una nueva era de razón? Pues en primer lugar quiero decir la finalidad del dogma de la ideología. El fascismo, el comunismo han quedado atrás y los grandes enemigos de la razón han sido derrotados, y no solo por los ejércitos, sino por ideas más poderosas de libertad, de democracia y por la razón en sí misma. La libertad significa libertad de pensamiento, de elección, libertad de preguntar. La tradición europea es el pluralismo, el escepticismo y la discusión, el debate. En la actualidad, el autoritarismo de la mente ha pasado, espero y ruego que sea para siempre. Ahora podemos mirar hacia adelante a una Europa de una mente abierta, una nueva era de la razón. Será la nueva era del individuo. Las tiranías que hemos sobrepasado se erigieron en nombre de la raza, del Estado o de la historia. Con la primera luz vino la idea de libertad y democracia. En la actualidad nos hemos escapado de las ideologías del racismo y el Estado. El individuo, en la actualidad, la persona para nosotros es la medida de todas las cosas, y la libertad es siempre libertad del individuo. La responsabilidad es siempre la responsabilidad individual, elección de calidad, igualdad ante la ley, mentes abiertas y de una sociedad justa y abierta. Estas son y están en el corazón de nuestras tradiciones europeas, y es esto lo que nos ayudará a construir la Europa que yace ante nosotros. Una nueva era de razón significa una sociedad internacional. La Europa de hoy está muy lejos de la Europa de la guerra de los primeros 30 años, de los riesgos y peligros del extremismo, la violencia, militar o civil, conjuntamente, abandonados, porque ya no necesitamos el antiguo sistema de las coaliciones para contener las ambiciones nacionales, el antiguo sistema del equilibrio de poderes. Ahora tenemos distintas historias y tradiciones y las reunimos persiguiendo metas comunes, y no es un proceso sencillo. Ha habido y habrá retrocesos, pero no puedo creer de ninguna manera que nunca jamás volvamos a las antiguas fórmulas de desarrollar nuestra vida y nuestras cosas. Podemos estar orgullosos que de las ruinas de la guerra hayamos construido un sistema de cooperación que nunca se había conocido antes en toda la larga historia del mundo. Las Naciones Unidas, luchando por la ley y la justicia, la OTAN, lo último, y la Alianza de Paz, la Unión Europea, es decir, esa mezcla de integración y cooperación a través de las fronteras nacionales. Y la norma esencial de todo este sistema es que establezcamos nuestras diferencias por medio del debate y el compromiso, que las resolvamos por medios de la razón y nunca más por medio de la violencia. Señoras y señores, la guerra, cuyo fin conmemoramos hoy, se luchó por la libertad del individuo contra la tiranía del Estado, la libertad de la mente contra la tiranía de la ideología. Y la paz que hemos construido en estos 50 años está construido sobre las bases de una nueva sociedad internacional. Si nuestra sociedad internacional se encuentra basada en la razón, también se basa en la amistad. La amistad entre nuestra gente, entre nuestros pueblos que una vez estuvieron en guerra, y amistad personal entre nosotros mismos y entre todos nuestros ciudadanos. La primera era de la razón procedió como Hume y Voltaire nos sacaron de la oscuridad de la mente. En los últimos 50 años hemos vivido a través de un alumbramiento, de una luz espiritual. Estamos endeudados con los que nos sacaron y nos dieron esa luz. Y tenemos además la responsabilidad de utilizar esa herencia con inteligencia, porque nuestra oportunidad en la actualidad es el que podamos hacer una realidad de la visión de Kant de una paz perpetua.
Y el precio de esta paz será la vigilancia perpetua, porque la libertad y la paz no son regalos que se dan. Necesitaremos valor y compromiso para defender lo que hemos creado a lo largo de estos 50 años de paz. Pero yo creo que nos justificamos al tener confianza en que sabemos que se puede y lo vamos a lograr. Porque la civilización es un partenariado entre los muertos, los vivos y los que todavía no han nacido. Tenemos una deuda hacia los que cayeron en la guerra y tenemos asimismo una deuda hacia los que construyeron la paz. Y estas deudas se pueden pagar adecuadamente solo en la futura generación. A ellos les tenemos que dar un mundo de mentes abiertas, de libertad y responsabilidad individuales, y para ellos tenemos que fortalecer y ampliar la nueva sociedad internacional. Bundespräsident, para mí estos serán los pilares de la nueva era de la razón. Ha sido el discurso del primer ministro británico, John Major, que ha hablado de los pilares de la nueva era de la razón, un discurso sobre la libertad, sobre la cooperación. El fascismo y el comunismo han quedado atrás, y arrancó su discurso con una frase: fue la última guerra, la última en la que nos enfrentaremos unos a otros. El Konzerthaus, saludando ya al vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que va a tomar la palabra. Señor y señora Herzog, señor presidente y señora Mitterrand, presidente del Bundestag, doctor Sussmuth, canciller y señora Kohl, primer ministro y señora Major, primer ministro y señora Chernomyrdin, Santer, presidente de la Unión Europea, señoras y señores. Nos reunimos con el fin de celebrar un triunfo del bien sobre el mal. La victoria no de ningún país individual ni de ningún pueblo individual, sino la victoria del espíritu humano. Y además es adecuado el que conmemoremos esta victoria aquí en Berlín, reunidos ahora como amigos y aliados. La conclusión, el final de la Segunda Guerra Mundial ha dejado su marca en muchas ciudades, incluyendo Londres, Washington, París y mañana en Moscú. Pero esta reunión de hoy en la capital alemana tiene un significado especial, ya que ahora, con la perspectiva de este medio siglo, podemos decir que el día VE, es decir, de la victoria europea, no solo significa la victoria en Europa, sino la victoria para Europa. Para los alemanes, el 8 de mayo de 1945 no fue una victoria en el sentido militar habitual. Significó la derrota para las políticas de conquista nazis y liberación del dictador nazi en su propio país. Cuando callaron las armas, el general Dwight David Eisenhower envió un breve mensaje al presidente Harry Truman. La misión de las fuerzas aliadas, le escribía, se ha cumplido. Y en aquel momento, en toda Europa, los pueblos y en las grandes ciudades por igual, había grandes cantidades de piedras y polvo
Las cenizas de la destrucción campaban por todas partes y los horrores del holocausto se escapaban al entendimiento, a la comprensión. Aquí el 40% de las viviendas habían quedado destruidas y el pueblo alemán sentía algo más que hambre, miedo, la enfermedad. Cuando el presidente Truman llegó a Berlín para ir a la conferencia de Potsdam, habló de las guerras, de la sangre y describía además una procesión interminable de ancianos, mujeres y niños que vagaban de un lado para otro, llevando, empujando o arrastrando lo que quedaba de sus propiedades. En aquellas 2 horas, nos decía, vi la evidencia de una inmensa tragedia mundial. A menos de 2 años de aquel momento, George Marshall anunció en la Universidad de Harvard el famoso plan que lleva su nombre y que abrió el camino para la reconstrucción alemana y europea en general. El plan Marshall y los hombres y mujeres que le dieron forma ofrecieron al mundo por primera vez una visión sumamente novedosa de la relación entre el vencedor y el vencido. Rechazando de antemano, además, la venganza que normalmente se seguía y que se siguió después de la Primera Guerra Mundial, pudimos con esto aliarnos con todos aquellos del pueblo alemán que caminaron por una senda trascendente y además que dieron profundidad a la verdadera victoria de la Segunda Guerra cuando ellos mismos rechazaron el mal pensamiento que era el enemigo real y que es el enemigo real de toda la humanidad. Y además, y principalmente, demostramos a través del Plan Marshall que los Estados Unidos no daría la espalda a los europeos, que nos mantendríamos implicados y trabajando juntos para construir la prosperidad y la democracia en todas estas tierras deshechas por la guerra. El general Marshall y sus colegas nos mostraron que no debemos escuchar a las musas del isolacionismo que funcionan después de las guerras, tal y como hicimos con tan trágicos resultados en 1918. En el año 1945 conocíamos la promesa de la democracia y la libertad en Europa y sabíamos que no florecería a no ser que nos uniésemos para alimentarla entre todos nosotros. Cuando algunos hubieran podido llamar al liderazgo una carga a través de estos líderes del Congreso de Estados Unidos como Arthur Verdenberg, sabían que no teníamos elección sino el mantenernos implicados, involucrados, y gracias a ellos la ayuda y apoyo norteamericano que alimentó a una Europa rota fluyó generosamente, y gracias a ellos las fuerzas del ejército norteamericano han mantenido guardia en la Europa occidental. Su vigilancia ha quitado y ha evitado la tiranía en medio continente. Es una tarea a la que se han consagrado en el trabajo de una enorme sucesión de grandes líderes, desde el canciller Adenauer, Earhart, Kissinger, del canciller Brandt Schmidt y ahora el canciller Kohl, al cual Alemania y toda Europa tanto deben. A través de todo este proceso, 12 millones de los mejores hombres y mujeres en uniforme de Norteamérica vigilaron a Alemania en la defensa de la libertad, y aún permanecemos aquí. Unidos, hombro con hombro, con nuestros aliados de la OTAN, estos hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas siguen siendo la semilla de la libertad,
Debido a esta vigilancia de nuestra alianza, hoy nos podemos reunir en una nueva Berlín, una ciudad magnética y dinámica en el corazón de Europa, que tiene un pulso de prosperidad y posibilidades, una Europa que crece conjunta en un renacimiento de libertad y progreso, de consecuencias y consecuciones maravillosas. Ya toda Europa está electrificada con la aceleración de este nuevo impulso, de este nuevo momento. La libertad ahora pasa de Vladivostok hasta Rostov, desde Tallinn hasta Tirana. Hace 50 años, a medida que los jóvenes soldados iban por el Elba como abogados para llevar la paz, ahora naciones enteras se dirigen a través de los océanos como democracias para ayudar a construir un mejor futuro para nuestros hijos. Que todos continuemos construyendo un orden de un círculo creciente de democracia que incluya a todos nuestros pueblos, del este y del oeste, del norte y del sur, centrándonos el crecimiento y la creencia en la libertad humana, la dignidad del ser humano y un gran respeto para la tierra y sus maravillosos recursos. Y pasemos hacia instituciones abiertas que han sido de tan beneficio para la mitad occidental de Europa, la OTAN, la Unión Europea, el Consejo de Europa, la OCDE, hacia las nuevas democracias del centro y de la Europa oriental, y consolidando estas ganancias. No va a ser fácil consolidarlas, porque nuestros propios éxitos, como las victorias de nuestros predecesores, no parecen indicar un tiempo de tranquilidad. Incluso en los mejores momentos, el mal del odio étnico sigue centrándose en ciertos rincones de este antiguo continente. Y como dice Günter Grass, el gran autor alemán, la tiranía es un sedimento que no se puede lavar con palabras bellas. Y por tanto, en esta jornada, unidos y en paz, recordamos a los jóvenes hombres y mujeres que marcharon y murieron con el fin de que nosotros podamos vivir, y con una voz potente y fuerte proclamamos que no daremos marcha atrás los logros de 1945. Después de haber enviado este telegrama al presidente Truman, el general Eisenhower reunió a un grupo de periodistas en su mesa, en su cuartel, reflejando el reto tan extraordinario al que se enfrentaba el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y dijo, el éxito de esta operación se juzgará a 50 años vista. Y si en aquel momento Alemania es una democracia estable, habremos tenido éxito. Han transcurrido 50 años y ha llegado esta fecha. Como joven norteamericano de la generación que nació después de la Segunda Gran Guerra, deseo informar al general Eisenhower: misión cumplida. Excelente final, muy bien relatado. General Eisenhower, misión cumplida. Lo ha relatado muy bien Al Gore, que ha comenzado diciendo que se celebra el triunfo del bien sobre el mal, que el día de la victoria no solo significa la victoria en Europa, sino la victoria para Europa. Y ha hablado del Plan Marshall, he dicho que ofreció una relación novedosa entre vencedor y vencido, y de ahí surgió una nueva relación.